que transforman ciudades. Cuando te sientas a escuchar distintas voces, distintas miradas y un mismo sueño para avanzar. Descubrimos nuevas formas de construir inclusión. Si abrimos la mesa, se abre el corazón. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Castro, soy colaborador de la Mesa Permanente de Inclusión Urbana. Y lo que nos reúne para platicar el día de hoy es sobre las pautas de atención para personas con discapacidad. ¿Qué son estas pautas de atención? Bueno, las conductas, conocimientos, estrategias, herramientas que debemos de tener como personas al momento de estar en contacto con una persona con discapacidad, ¿no? Como público en general, ¿no? Saber cómo es que debemos actuar de una manera eficiente, de una manera efectiva. Esta plática es generalmente utilizada pues como punta de lanza, se puede utilizar para escuelas, institutos, empresas, etcétera, ¿no? Porque vamos a ver temas relacionados con discapacidad, los elementos básicos para hablar sobre el tema. Y entonces el primero con el que tenemos que empezar es con el de discapacidad. ¿Qué vamos a entender por discapacidad? Bien, el concepto de discapacidad es un concepto que está mutando constantemente, no es un concepto estático, va cambiando conforme vamos teniendo más información, conocemos más sobre la persona, avances tecnológicos, médicos, científicos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender este concepto con dos elementos. Y vamos a entender a una persona con discapacidad, aquella que por sus condiciones físicas, sensoriales o mentales, al interactuar con la sociedad, con el entorno, este entorno le presenta ciertas barreras que le impiden desarrollarse en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones. Entonces, al haber diferentes tipos de discapacidad, cada discapacidad va a requerir un tipo de ayuda en específico. Bien, con el primer elemento del concepto, la limitante de la persona. ¿Qué vamos a entender por limitante de la persona? Pues bueno, toda aquella disminución, pérdida o alteración de los sentidos o del cuerpo humano que impidan que la persona pueda desarrollar sus actividades de la vida diaria. ¿Sí? Esta limitante, pues vamos a entenderla también como el tipo de discapacidad, ¿no? Que podemos pasar a la siguiente, ¿verdad? Para ver que hay diferentes tipos de discapacidad, como decíamos, ¿no? Las sensoriales, la física, mental, psicosocial, etcétera, diferentes tipos y diferentes grados, ¿no? Por ejemplo, en discapacidad visual se estaría hablando desde la baja visión hasta la ceguera. En la discapacidad auditiva, desde una pérdida auditiva moderada hasta la pérdida total. En autismo, pues el abanico es inmenso, ¿no? Además de saber que la discapacidad puede ser de nacimiento o puede ser adquirida en el transcurso de la vida, o invariablemente pues llegaríamos a ella con la edad. Entonces tenemos pues de la discapacidad, que es una limitante, que hay diferentes tipos de discapacidad y diferentes grados. Pero ¿cómo es que hemos entendido o cuáles son los conceptos que hemos utilizado para señalar esta condición de una persona, ¿no? Hemos utilizado el término de minusválido, de persona con necesidades especiales, características diferentes, características, etcétera, ¿no? Limitados, discapacitados inclusive, pues, ¿no? Entonces estos términos están en desuso. ¿Por qué? Porque
no podemos llamar minusválido a una persona porque no se vale menos, o inválida, ¿no? Tampoco porque todas las personas tenemos valor. Es incorrecto también utilizar el de con capacidades diferentes, dado que todas las personas tenemos una capacidad diferente. Capacidades especiales tampoco, porque cada persona puede desarrollar una capacidad dependiendo también de su misma circunstancia o habilidades que vaya desarrollando en el largo de la vida. Tampoco es correcto infantilizar, ¿no? O decir el cieguito o el sordito o está malito, no, es incorrecto pues no utilizar estos términos, y es importante señalarlo porque están en el común, ¿no? de la sociedad. Lo que se debe de hacer, el término que debemos de utilizar es el de persona con discapacidad. Una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad física, una persona con discapacidad visual, etcétera. Ojo, siempre hay que anteponer la dignidad de la persona. He escuchado, pues, hay un compañero que de repente nos dice, oigan, ¿y cómo les gusta que les digan a ustedes a los invidentes? No, pues mira, pues no somos invidentes, ¿no? Persona con discapacidad visual. Y no es que a mí me guste que me llamen. Yo me llamo Ramiro y así es como que hay que referirse a las personas, pues no por su nombre. El decir que es una persona con discapacidad y señalar la discapacidad es para hacer una indicación específica en un momento determinado. Bien, ok, esto es el primer elemento del concepto, la condición de la persona. Segundo elemento del concepto son las barreras, ¿no? Todo aquello que en el entorno obstaculiza que una persona se desenvuelva en igualdad de circunstancias, en igualdad de oportunidades. Y estas barreras, pues, las podemos catalogar como las actitudinales, aquella indiferencia, animadversión, rechazo que exista ante una persona con discapacidad, por el desconocimiento del tema generalmente lo es, ¿no? Por el tabú, por la mala información que se tiene, es que se generan estas barreras actitudinales. Estarán también las barreras físicas o arquitectónicas, que es que no existan rampas adecuadas, pasamanos, señalizaciones en braille, señalizaciones gráficas para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Pictogramas, etcétera, dentro de un espacio físico. También estarán las barreras del transporte, ¿no? Como conocemos, el transporte público no es accesible, pues, ¿no? No todas las personas pueden usar el transporte público o privado también, ¿no? Tanto Uber, Didi, etcétera, a veces rechazan a un cliente porque lleva la silla de ruedas o lleva una andadera o bastón, etcétera. Y pues en el transporte público pues no hay una rampa de acceso. Y recordar pues que si no hay un transporte adecuado, una persona no puede desplazarse para la escuela, para el trabajo, para su terapia de rehabilitación, para su recreatividad, etcétera, pues, ¿no? Entonces, es importante señalar también la intensidad de este tipo de barrera. Y las barreras de información y comunicación que van muy ligadas, ¿no? En tanto a la comunicación y la información, que algún escrito en algún trámite, en alguna dependencia de gobierno, no esté en braille, no hay un intérprete de lengua de señas mexicana, que no sea entendible, pues, ¿no? Que no sea de fácil transmisión, es lo que genera, pues, ¿no? Que existan barreras en la información y la comunicación, o que algún documento o una página no esté diseñada para el lector de pantalla, ¿no? En el caso de la discapacidad visual. Y por último, señalar las barreras institucionales, ¿no? O barreras legales, que es cuando en el gobierno, pues, o las instituciones en sí no toman en cuenta a las personas con discapacidad. En este sentido, pues cabe señalar que en México sí se legisla con respecto a las personas con discapacidad, pero no se hace
desde la perspectiva de la persona con discapacidad, tomándole en cuenta, pues, ¿no? No, generalmente se excluye. Entonces aquí entran dos factores importantes. Número uno, que se legisle desde la perspectiva de la persona con discapacidad, y dos, que se cumpla la ley. Eso es lo importante. Pasamos al siguiente. Tenemos aquí en este gráfico, pues, ¿no? Como estos son dos círculos concéntricos, que de un lado está la limitante de la persona, ¿no? En qué momento aparece la discapacidad, el grado, el tipo de discapacidad, su estado anímico mental, pues. Y por otro lado, las barreras que propone o que pone el entorno, ¿no? Capacidad de rehabilitación, de atención educativa, salud, etcétera. Cuando estas dos situaciones se conjugan, es que existe la discapacidad, pues, ¿no? Habiendo una barrera y una persona con discapacidad que no pueda desempeñarse de forma adecuada. Bien, ahora, como sociedad en general, ¿cómo es que hemos entendido a la discapacidad? ¿No? Como sociedad en conjunto, lo hemos hecho a través de diferentes modelos, y uno de ellos es el modelo de la prescindencia. Es decir, nace la persona con discapacidad o la adquiere y se le aísla totalmente, pues, ¿no? Ya que quede en un lugar donde no esté visible, o en el peor de los casos, pues se prescinde de ella. Es, por supuesto, un modelo inadecuado, inapropiado. Otro es el modelo de la caridad, en el que a la persona con discapacidad se le da dinero. Aquí está, se te da dinero ya sea por parte de una empresa, por parte del gobierno, por parte de un ciudadano. Te doy dinero y me olvido de tu condición, me olvido de tus necesidades. Yo ya me siento bien porque te di dinero. ¿Cómo te rehabilitarás? ¿Cómo lo sortearás tú? Es tu problema, ¿no? Lo cual pues es incorrecto, dado que este tipo, ¿no? de dar una retribución perpetúa el hecho de que la persona no pueda rehabilitarse, ¿no? Porque si se le da el dinero, pero no hay un lugar donde lo pueda utilizar para su rehabilitación, pues entonces no hay solución a ese problema, pues, ¿no? No lo soluciona. Otro modelo es el modelo médico o modelo rehabilitador, en el que se considera que la discapacidad es una enfermedad y se trata como tal, ¿no? Y estoy hablando de que las familias que tienen miembros con discapacidad consideren eso, ¿no? Desde su ignorancia. Pero también hay veces que de manera coloquial, hasta personal médico trata a las personas con discapacidad como si estuvieran enfermas, ¿no? Lo cual es incorrecto. Punto y aparte que de una enfermedad se derive una discapacidad. Eso es otra cosa, ¿no? Pero la discapacidad en sí no es una enfermedad. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? Bueno, tienes discapacidad, te vamos a poner en un programa de rehabilitación para que te adaptes a nuestra sociedad, que es la que está bien, el que está mal eres tú. Entonces, para que tu discapacidad se note lo menos posible, o no, que no nos estorbe, pues, a nosotros allá. Quédate tú con tu discapacidad disfrazada. En esta intención también de querer rehabilitar a la persona en este modelo, se caen falsos positivismos, ¿no? El echaleganismo, el tú puedes, el adelante, y sobre todo el si fulanito lo puede hacer, tú también, ¿no? Y eso lo podemos ver en videos de redes sociales, personas con discapacidad que son totalmente independientes y autónomas, ¿no? Entonces se nos dice, mira, si él puede, pues tú también puedes, cosa que es falsa, es incorrecto. ¿Por qué? Porque no todos tenemos acceso al mismo tipo de rehabilitación, ni respondemos de igual manera al tipo de rehabilitación, ¿no? Entonces, en este modelo no hay que tratar a la persona con discapacidad ni como un héroe ni como un paria. Cada persona tiene un tipo de discapacidad, un grado de discapacidad y una circunstancia en la que va a recibir o no rehabilitación. Bien, otro modelo es el modelo económico, ¿no? En el que se quiere imponer desde el exterior
casi pues el decir, ¿para qué sirve una persona con discapacidad, no? En base a clichés, ¿no? El típico de que, pues si no puede ver, pero puede escuchar muy bien, o es una persona autista, tienen muy buena memoria, ¿no? Pues que tiene síndrome de Down, son bien inteligentes, ¿no? No necesariamente, pues, ¿no? Esto no puede ser así. Es de aquí donde sale este término, pues, ¿no? De capacitismo, de que solamente las personas con discapacidad pueden servir para tal o cual cosa, ¿no? Eso va a depender de la persona con discapacidad y del tipo de rehabilitación, el entorno, las oportunidades que tenga, ¿no? Este modelo también es incorrecto. A lo que se busca llegar es un modelo social basado en derechos humanos, en el que todas las personas formamos parte de esta red social, de este entramado social, ¿no? Entonces, todos tenemos una parte que cumplir, algo que hacer al respecto para la discapacidad y considerarlo como un derecho, porque es lo que es. Las personas con discapacidad, atender salud, rehabilitación, educación, empleo, no es cuestión de un acto de buena voluntad, es un derecho y como tal se debe de exigir. Bien, entonces, en ese sentido, ¿cómo debemos de interactuar entonces con una persona con discapacidad? Hay tres principios fundamentales, ¿no? Primeramente, el que hay que centrarnos en la persona, eso es innegable. Pero número uno, no imponer la ayuda, hay que ofrecerla, ¿no? Siempre hay que ofrecer, preguntarle a la persona si ocupa ayuda. Puede ser que le digan que sí, puede ser que le digan que no. Ojo, no hay que generalizar, ¿no? A las personas con discapacidad, no todos son buenas personas, habemos malas personas también con discapacidad, pues tenemos buenos días, malos días, estamos tristes, estamos contentos, etcétera. Pero siempre hay que preguntar si ocupa la ayuda o no. Segundo, dirigirse siempre a la persona con discapacidad y no al interlocutorio, no al acompañante. Las personas con discapacidad generalmente nos hacemos acompañar de alguien por obvia razón, ¿no? De sortear todas las barreras que se nos presentan. Pero tanto en centros comerciales, oficinas públicas, eventos sociales, etcétera, se refieren siempre al acompañante y se habla de la persona con discapacidad en tercera persona como si no estuviese presente, ¿no? Lo cual es incorrecto. Siempre hay que dirigirnos a la persona. Si no sabe cómo hacerle, pues toque su hombro, llame su atención, pregúntele su nombre como lo haría con cualquier otra persona. Y tercero, si tiene la intención de ayudar, si tiene verdaderamente las ganas de hacerlo y no sabe cómo, también pregunte, oye, ¿te puedo ayudar? Si le dicen que sí, entonces pregunte, ¿y cómo te ayudo? ¿No? Ya la persona le va a decir específicamente qué tipo de ayuda y cómo es que la necesita. Bien, aquí hacemos una pausa para ver si hay alguna pregunta, comentario, aclaración, corrección, aportación. Yo ya sé la respuesta, pero quiero que quede aquí asentada, ¿no? Hay una duda en cuestión del sector del sector autista. Sí. He visto mucho las dudas de ¿el autismo es una discapacidad o no? Yo ya sé la respuesta, pero quiero escucharla de ti. Sí. Y argumenta. Igual, bien, más adelante vamos a ver por el tipo de discapacidad, la limitante de la persona autista tiene que ver con la forma en la que interactúa con con el entorno, pues, ¿no? No lo hace en igualdad de circunstancias porque entiende el entorno de manera diferente. Eso le complica el hecho de comunicarse, a veces el de desplazarse por la sobreestimulación de sentidos, pues, ¿no? Ok, entiendo que si existe una barrera para la persona, se hace presente o se manifiesta la discapacidad. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Y aparte, pues, que la persona, por su sola condición, no pueda comunicarse, no pueda desplazarse, no pueda llevar su aseo, realizar las actividades de la vida diaria, controlar esfínteres, etcétera.
Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Ramiro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando las instituciones, en este caso de gobierno, por ejemplo, las públicas, yo cuando empecé a tratar de familiarizarme con los términos de discapacidad, porque, bueno, mi discapacidad fue adquirida hace 6 años, entonces traté empaparme por mi cuenta, pues no, y leí algunos documentos oficiales donde decían que ya era incluso autoridades, diputados, la Cámara de Congreso de la Unión, pues decía que ya era aceptado el término de capacidad diferente. Entonces yo, partiendo de ese documento que leí, empecé yo en desconocimiento a hablar de esa forma, decía de capacidades diferentes. Hasta una persona con discapacidad me corrigió precisamente. Pero ¿qué pasa cuando la información viene de un ente público, pues? Okay. O sea, me queda claro que es desconocimiento, pero no debería ser válido que una autoridad pues maneje un nivel que ya no, un diálogo, pero un término que ya no está permitido, pues, es mi pregunta. Sí, correcto. Te puedes dar cuenta en muchas de las reglamentos y leyes, ¿no? Nuestra tan querida y conocida ley 197, pues, también utiliza el término discapacitados. ¿Por qué? Porque no lo hacen tomando en cuenta a una persona con discapacidad que tenga conocimiento del tema. Lo que debe de regir siempre es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está a rango constitucional, pues, ¿no? Ahí viene ya específicamente que el término adecuado. Eso lo puedo entender yo, que o tú o alguien con discapacidad que esté enterado, pero muchas veces un burócrata no, y toma lo que tiene a la mano, pues, ¿no? Incluso se me viene a mí a la mente el caso que ocurre con el IMSS. Cuando una persona adquiere una discapacidad que está trabajando y expide el IMSS un dictamen de invalidez. Así lo tiene, ese es el formato, así se llama, ¿no? Ahí donde hay un sesgo entre el deber ser y lo que se hace verdaderamente en las dependencias de gobierno. Sí, correcto. Y entender, miren, ustedes lo saben, ¿no? Muchas veces nosotros entendemos que una persona adulta, en formato del IMSS, invalidez, ¿no? Sabemos que ese término no es adecuado, ¿no? Inválido es un dólar anaranjado. Pero el cambiar el formato en este tipo de instituciones, aparte de llevar dinero, de costar dinero, lleva tiempo, pues, ¿no? La cosa es estar como digo, dice cuchillito de palo, pues no estar dale, y llevar estos temas a la institución, ¿no? Y hacerlos visibles, porque sí, el error es de ellos, definitivamente. Sí, al final de cuentas, pues a ustedes les interesa que se les hable con dignidad, ¿no? Y el hecho de que en un papel se expida algo como un dictamen de invalidez atenta contra la dignidad de las personas. Y sí, es positivo estar haciendo estos señalamientos para que, pues, en algún momento se llegue a hacer algún cambio, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, también por ejemplo, a la hora de solicitar la credencial de discapacidad, se solicita que el diagnóstico que se nos entrega para poder solicitar la credencial de discapacidad diga ahí la palabra discapacidad, y eso cuesta mucho para que el médico lo ponga. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando también algún mal concepto, alguna cuestión burocrática, etcétera. Pues no, a veces pesa el decir la palabra discapacidad, pero no hay que tenerle miedo, pues, ¿no? Sino que saberlo utilizar en el momento en el que va. Cori está levantando la mano. Ahí anda Cori. Bienvenida. Cori. Perdón por entrar tarde. No es excusa, pero dije, faltan 20 minutos. Me fui al baño, de que llegué, me salí del baño, dije, me saqué con eso, fui al cuarto a querer dejar unas cosas, a mitad de camino me quedé varada, ¿no? Y ya tuve que acercarme la silla para venirme al cuarto, y me quedé acostada, y al rato
que voy viendo que dice que un mensaje tuyo, y yo, ay, la junta, me metí corriendo, perdón, llegué 20 minutos tarde. Oiga, no, pues lo que está diciendo, maestro, yo una vez pregunté también por qué se me hizo, pues, por qué dicen inválido, pues, en el IMSS, y aunque pues ya sabemos que no es lo correcto, ellos se justifican en esta forma. Yo siempre he dicho que para tener un certificado de una credencial de discapacidad necesitas un certificado de discapacidad permanente, el cual el IMSS jamás te lo da, jamás. ¿Por qué? Porque aquí va el por qué le dicen inválidos. Yo pregunté y me dicen, es que me dijo una cosa es ser una persona con discapacidad y otra ser una persona inválida. Y yo, canijo, dije yo, no, se supone que pues ya cambiaron los términos, pero que se supone que es sinónimo. Si nos ponemos en los tiempos de antes y de ahora, debería de ser sinónimo. Y me dice, no, me dice, para que el IMSS te declare inválido, me dijo, inválido, tienes que llevar a un juicio a los 16 años, no para los que nacen con la discapacidad o la adquieren siendo menores de edad, menores de esa edad. A los 16 años tienes que hacer un juicio con ellos para ver si te dan ese certificado de discapacidad que ellos le dicen invalidez o inválido a la persona. Y si la ganas, entonces, ¿por qué? Porque se demuestra que la persona con discapacidad sí es una persona inválida y jamás va a poder hacer nada. Entonces le dan desde una pensión de discapacidad y seguridad pública de salud toda la vida por el lado del IMSS, siempre y cuando los padres tengan IMSS, ¿no? En ese momento. Entonces, para ellos, darte un certificado de discapacidad permanente es tenerte que dar desde la seguridad pública desde toda la vida. Y para eso tienes que demostrar que eres un inválido. Así me lo platicaron. Y yo así dándome con la mano en la frente, ¿no? Y sácalos de ahí, como dice el maestro. Sí es muy difícil que las instituciones cambien ese vocabulario y más el pensar que tienen, pues. Ay, no, pues yo ya ni quise alegar, porque si yo me pongo a alegar, me hierve el estómago y ahí voy a perder yo, pues. Entonces dijimos, va a ser difícil cambiarlos, pero según ellos, ese es su argumento de por qué usar el inválido. Sí, sí, no, pues está terrible el asunto. Y muchas gracias, Cory. Ok, ¿alguien más? Bueno, Pues ya nadie está ok, levantando la mano. ok, bueno, entonces pasamos a la segunda, a la segunda parte. Entonces habíamos visto pues que para dirigirnos a una persona con discapacidad, atender tres puntos fundamentales. Uno, dirigirse, ofrecer la ayuda, no imponerla, dirigirse a la persona, no al acompañante, y preguntar, ¿no? Si queremos apoyar, preguntar cómo. Eso de manera general. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de cada tipo de discapacidad y de cada grado de discapacidad. Bueno, para eso están las pautas de atención a personas con discapacidad. Ojo aquí, entendiendo que cada discapacidad es diversa, es amplia, diferentes grados. Aquí estamos generalizando, no porque vaya como un primer contacto con el que vayamos a tener. Entonces, vamos empezando con discapacidad física. Y la discapacidad física la vamos a poder notar, la vamos a poder percibir, dado que la limitante de la persona está en sus extremidades superiores o inferiores, ¿no? Naturalmente, y es perceptible. ¿Cómo podemos o cómo debemos interactuar en una pauta de comunicación? Hablando de frente con la persona, no colocarnos a alguno de los lados, ¿no? Tratar de evitar que la persona tenga que voltear para buscarnos, ¿no? Dado que ese movimiento les va a generar alguna incomodidad, dolor, o simplemente no puedan moverse de esa manera. El uso de la silla de ruedas, si vamos a ofrecerle la ayuda a la persona
para desplazar la silla. Ok, hay que hacerlo con calma, pues no es un carrito, la silla es parte, es una extensión del cuerpo. Vamos a hacerlo con calma, tratar de evitar choques, etcétera, pues, ¿no? Y al momento de detener la marcha hay que poner el freno de la silla. Si no sabemos dónde está el freno de la silla, pues hay que preguntar también, ¿no? Ahora, para lo correcto es que existan rampas, ¿no? Rampas accesibles con la medida adecuada, que existan elevadores. Pero dadas las circunstancias, pues, ¿cómo es que podemos apoyar en caso de subir un escalón aislado, como sería la acera de la calle? Bueno, llevar la silla hasta el borde, inclinarla y tocar con las llantas traseras el borde de la silla, de la acera, pues, con las llantas traseras, y después levantar en peso hasta para todos, alerta. para llegar a la banqueta. A la hora de bajar un escalón aislado es igual, llevarlo al borde de la acera, inclinarla hacia atrás nuevamente la silla y cargando el peso, deslizar las sillas traseras hasta llegar a la superficie y colocar la silla otra vez en posición horizontal y continuar la marcha. Ojo aquí, bien importante, ¿no? Siempre que vayamos a dar un apoyo, una ayuda en cualquier tipo de discapacidad, hay que contemplar el hecho de que no vamos a ser eficientes o que no vamos a ser eficaces. ¿Por qué? En este caso, porque no vamos a tener a lo mejor la fuerza necesaria para cargar a alguien con peso, pues, ¿no? Pero lo que podemos hacer es acudir a otra persona también para que nos apoye, pues nosotros mismos pedir ayuda a otras personas. O porque también pues no podamos con la situación, ¿no? En ese momento. Y esto va porque, por ejemplo, para subir una escalera, como les digo, la silla no está hecho para eso, pero si se presenta la situación, bueno, se coloca la silla también de espaldas a la escalera, se inclina hacia atrás la silla y una segunda persona toma los arneses de la parte de frontal y van cargando en peso los dos a la persona y la silla escalón por escalón, ¿no? Para evitar cualquier deslice. Ok, otros tipos de discapacidad física sería pues personas que utilicen andadera, muletas, bastón, etcétera. Ahí, ¿cómo es que debemos de apoyar? Bueno, caminar a la velocidad, a la marcha que tiene la persona, apoyar cargando objetos, abriendo puertas, ayudando a subir o bajar de algún vehículo. Si vamos a ofrecer una silla, bueno, ofrecerla, pero no alejarlo, ¿no? Nunca de sus muletas, su bastón o su andadera. Otro tipo también de discapacidad física, pues es lo que conocemos o se conoce como personas de talla baja o personas cuya circunstancia, pues es que su forma ósea no se haya logrado desarrollar completamente, es decir, que no tengan inhabilitada o tengan su limitante en una mano, en un brazo o en ambas manos, en ambos brazos, pues, ¿no? Entonces, igual, aquí la pauta de atención también es siempre ayudar en la manipulación de objetos, en alcanzar objetos, en abrir puertas, en dirigirse a las personas pues siempre con respeto y en el caso de personas de talla baja, tratar también de estar sentados, ¿no? A la hora de interactuar, estar a la misma altura. Bien, el siguiente tipo de discapacidad es la discapacidad visual. Aquí lo vamos a detectar porque generalmente la persona trae lente oscuro y usa un bastón blanco. No necesariamente va a usar lente oscuro o no necesariamente el bastón que traiga va a ser blanco, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, por cliché social, queremos que la persona o no tenga ojos, o tenga los ojos en blanco, o tenga los ojos en negro, o ver algo así, pues no sorprendente, y no necesariamente va a ser esa la condición de la persona. Lo que sí podemos identificar es que la persona tenga dificultades para desplazarse, esté palpando el aire, tratando de localizar un objeto como referencia.
Bien, entonces, ¿qué pautas de atención? Primero, presentarnos, indicar que llegamos, presentarnos por nuestro nombre, decir que ya llegamos, aunque la persona ya nos conozca, pues, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ramiro, soy yo, Julio. Hola, ¿qué tal, Julio, no? Este, igual avisar cuando nos vamos, cuando se vaya usted a retirar, Ramiro, ya me voy, ok, que te vaya bien. Avisar también si es que vienen con nosotros alguna otra persona, ¿no? Eh, Otra de las atenciones que hay que tener es la de describir lo que está pasando o lo que va a pasar, ¿no? Es decir, ya llegamos a la cafetería, hay muchas mesas, casi todas están vacías, nada más hay 2 mesas ocupadas. Hacer una descripción así de manera general, ¿no? No hay que ser muy específico. Eso va a depender de la situación, ¿no? Si va uno a comprar algo, entonces sí, ¿no? A ver, explícame todo lo que hay para saber qué es lo que quiero comprar. Eh, y también es importante siempre dar indicaciones directas, ¿no? De la ubicación de las cosas. Utilizar al frente, a la derecha, atrás, a la izquierda, siempre desde la perspectiva de la persona con discapacidad visual. No hay que usar el hazte para acá, hazte para allá, sigue mi voz, acá, arriba, al revés, volteado, no. Al frente, a la derecha, a la izquierda o atrás. Ser bien precisos en eso. Al igual, si en algún momento vemos una persona con discapacidad visual que en la calle, y si nos damos cuenta, nos percatamos que hay alguna alcantarilla abierta o que se vaya a golpear en la cabeza, lo primero es decir alto, hey, tú el del bastón, alto, ¿no? Porque de aquí a que queremos describir la situación, pues la persona ya se cayó o ya se golpeó. Otra herramienta importante también para la ubicación, no todas las personas con discapacidad lo van a saber, pero se las podemos explicar, y es usar la técnica del reloj, ¿no? Imaginarnos que estamos parados en medio de un reloj, de tal suerte que al frente de nosotros son las 12, a la derecha son las 3, a la espalda las 6, a la izquierda las 9, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a ubicar. Lo tienes el objeto enfrente a las 12, ok, está derechito a mí, pero ¿qué pasa si está un poquito inclinado a la derecha? Para no decir está a la derecha, bueno, se dice está a la 1, enfrente de ti a la 1, enfrente de ti a las 2. Si ya está el objeto a las 3, pues ya está totalmente a la derecha, ¿verdad? Esa sería una indicación. Ahora, para el desplazamiento, para ayudarnos en el desplazamiento y la movilidad, es posible que nos topemos con personas que usen perro guía. Las indicaciones hay que dárselo siempre a la persona con discapacidad visual. Ella se lo dará las indicaciones al perro, ¿no? Y de igual manera, la persona tiene el derecho de entrar a cualquier parte con su perro de asistencia. Pero si si la persona que nos va a solicitar ayuda no tiene un perro guía, porque es muy complicado obtenerlo, perdón, la forma correcta, pues, es permitir que se nos tome del hombro derecho, caminar medio paso al frente, caminar de manera natural y ir guiando a la persona, ¿no? De tal suerte que existe este contacto para saber cuándo se detiene, cuándo acelera la marcha, irnos fijando nosotros, las personas con discapacidad visual, más en lo auditivo y en la textura del relieve, ¿no? Del piso. Cuando se vaya a pasar por algún lugar estrecho, lo correcto es poner la mano, la persona que sí ve, colocar su mano derecha en la parte de atrás para que la persona con discapacidad visual lo tome y se vaya protegiendo, pues, ¿no? Así como si fuera camión de remolque, ¿no? Ir caminando allí atrás de la persona para protegerse. Bien, otra pauta es para subir o bajar un escalón. En ese sentido, hay que tomar la mano de la persona con discapacidad visual y colocarla en el pasamanos. Ya la persona utilizará la técnica del bastón para ir contemplando los escalones y poderlos subir. Lo mismo a la hora de bajar el escalón, ¿no? Tomar la mano de la persona y colocarla en el pasamanos. Es más útil si usted lo acompaña estando al lado, no al frente, porque capaz que se resbalan y se tumban, y no atrás por lo mismo, pues no siempre acompañar de lado.
A la hora de ubicar un asiento, también lo correcto es tomar la mano de la persona con discapacidad y colocarlo en el respaldo. Ya la persona con discapacidad va a palpar y tocar en qué dirección está el asiento, ¿no? Tomando como referencia el respaldo del asiento. Bien, siguiente tipo de discapacidad es la discapacidad auditiva. Aquí también probablemente pues podamos detectarla porque la limitante de la persona está en la capacidad de escuchar. Voy a estornudar, perdón. Ay, gracias, perdón. Ok, entonces es posible que la persona traiga algún implante coclear, no una especie de audífono, es posible que no, ¿sí? Pero también nos vamos a percatar porque la persona tendrá complicaciones para expresarse, para hablar, ¿no? Entonces, lo correcto es hablar con la persona o tratar de comunicarse con la persona estando de frente, ¿no? Que nos dé la luz a la hora de estar comunicando, gesticular bien las palabras, no porque la persona con discapacidad auditiva sepa leer los labios, ¿no? Sino que como no sabemos si la persona habla lengua de señas, pueda leer los labios o tenga un resto auditivo, es la pauta. Como les digo, la discapacidad es muy amplia, es diversa. Entonces, también utilizar lenguaje concreto, preciso, no utilizar términos rebuscados ni pláticas muy extensas. Nos podemos apoyar de gráficos, ¿no? Nos podemos ayudar señalando cosas, ejemplificando, haciéndolas, ¿no? De manera manual. Lo correcto es que existan intérpretes de lengua de señas mexicanas, ¿no? Sobre todo en edificios, en lugares públicos, es obligatorio, pues, ¿no? Que existan personas con eh, intérpretes de lengua de señas. Bien, otro tipo de discapacidad, y aquí entramos a lo que se conoce pues como la discapacidad psicosocial. Aquí entra la neurodivergencia, ¿no? Y aquí también se conoce como discapacidades invisibles porque no nos vamos a percatar en la mayoría de los casos así a simple vista de que la persona tiene discapacidad, ¿no? Y aquí la limitante de la persona, como decíamos la mitad anterior, que tiene que ver con la forma en la que se va a relacionar, cómo se relaciona, cómo entiende el entorno, el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Aquí entra el autismo, síndrome de Down, ¿no? Toda esta amplia gama de neurodivergencia. ¿Cuáles serían las pautas para atender? Bueno, primeramente no infantilizar a la persona, sí, actuar de manera normal, apoyarnos en ser concretos, en ser específicos, hablar con calma, pausadamente, preguntar si es que se entendió el mensaje. Ojo, no con la intención de a ver si la otra persona si la persona con discapacidad nos entendió, sino con la intención de saber si nos hemos expresado correctamente, pues, ¿no? Igual, no infantilizar y saber que la persona va a requerir tiempo para entender o para procesar algún evento, algún acontecimiento, alguna información que le estemos brindando, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Aquí hacemos hincapié siempre con esta plática, el que dentro de, de lo que es la neurodiversidad, el hecho de que en fiestas decembrinas o en eventos así folclóricos, pues, ¿no? De tronar cohetes, hay que evitarlo, ¿no? Antes se pensaba que, que era porque molestaba, pues, el ruido, o sea, el estruendo, ¿no? El impacto de algún cohete. Y no, y es que realmente hay dolor en el proceso, pues, ¿no? Ese es el sentimiento de dolor. Entonces, verlo de esta manera, el evitar tronar cohetes ayuda, ¿no?
a personas con neurodivergentes, pero también evita lo que suceda cada año, que una persona por tronar cohetes perdió un dedo, perdió una mano, perdió el oído o perdió un ojo. ¿Sí? Entonces no queremos que haya más personas que se enfrenten a una discapacidad por algún juego que en lo personal considero absurdo, ¿no? Por lo peligroso que es y lo riesgoso que es. Bien, dentro también de lo que es la discapacidad psicosocial está la discapacidad mental, ¿no? Y lo que es aquí estaríamos hablando de lo que es la bipolaridad, de esquizofrenia, paranoia, cuando la limitante de la persona está en entender la realidad, ¿no? De la forma en que entiende la realidad que está viviendo. ¿Cuáles serían las pautas adecuadas? Nuevamente, recordar que se está hablando con una persona. En caso de que se presente una situación, colocarla fuera o alejarla de estímulos, ¿no? Sonoros, visuales, para que la persona pueda restablecer la calma. Nosotros podemos apoyar de esa manera. En caso de que no podamos, también hay que pedirle, oye, el número telefónico de algún familiar, de algún médico, o a quién acudir, ¿no? Preguntarle a quién es que se puede acudir. Porque, ojo, no siempre vamos a poder, les comentaba, no vamos a poder ayudar de manera eficiente, ¿no? En todos los casos. Bien, y otro tipo de discapacidad es la discapacidad orgánica, que como su nombre lo indica, tiene que ver con los órganos del cuerpo, ¿no? Tampoco la vamos a ver a simple vista, ¿no? Dado que la limitante de la persona pues, podrá estar en un pulmón, en el riñón, en el hígado, etcétera. Entonces, igual, ¿cómo es que debemos de actuar? Procurar que la persona pueda tomar asiento, que esté en un lugar donde no se le impida pues el aire, que esté despejado, donde pueda relajarse, facilitarle agua, facilitarle si trae algún medicamento, cómo suministrarlo, y siempre pues pedir que el teléfono de alguna persona a la que podamos hablar, algún familiar, algún médico o alguien cercano que lo pueda apoyar. Cabe mencionar, pues, que estos son en grandes rasgos los tipos de discapacidad, punto y aparte la inmensidad de grados, ¿no? Pero también el hecho de que exista discapacidad múltiple, pues, ¿no? En el que dos o más tipos de discapacidad se presenten en una sola persona. Pues aquí ya las pautas de atención ya son totalmente especiales y específicas para cada caso. Lo que nos puede apoyar también para una correcta pauta de atención es los facilitadores, actuar como facilitadores, ¿no? Y lo que tiene que ver con la accesibilidad universal, ¿no? Que se hagan modificaciones en nuestra casa, en nuestro espacio físico, en información, comunicación, transporte, etcétera, todo tipo de modificación para que sea de fácil uso, de fácil manipulación, que sea perceptible a los sentidos, que podamos corregir en caso de cometer un error, ¿no? Que exista lo que se conoce como accesibilidad universal. Otro tipo de facilitador son los ajustes razonables. Esto es, la accesibilidad es universal, es para todos, es obligatoria. El ajuste razonable es individual, es mutuo consentimiento y se va a presentar en una situación específica con una persona también específica, ¿no? El típico caso, el caso que siempre pongo es de que una persona usuaria de silla de ruedas puede entrar a un banco porque existe una rampa, porque la puerta es de fácil manipulación, porque siempre hay una persona dándote el turno y si no hay una maquinita que está accesible, la persona se puede desplazar en el interior del banco. El problema es cuando llega a la caja, ya no está a la misma altura. Entonces, en la institución cuenta con la accesibilidad, pero hay un detalle, pues hay un ajuste aquí que hay que hacer. ¿Y cuál sería ese ajuste razonable?
que a las personas usuarias de silla de ruedas y a las personas de talla baja se les atienda en un escritorio. Eso no es trato preferencial, no es discriminación, no impide que los demás clientes del banco sigan su turno, no obstaculiza el giro de la empresa, simplemente es una adecuación, un ajuste que se hace específicamente en una situación determinada. Otro tipo de facilitador es el ajuste a los procedimientos, que tiene que ver aquí también con el llenado de formatos, lo podemos ver también en escuelas a la hora de presentar evaluaciones, presentar trabajos. Todo procedimiento se puede y se debe de hacer algún ajuste dependiendo del tipo de discapacidad, ¿no? Está también lo que es el diseño universal para el aprendizaje, la modificación a la currícula para hacer que todas las personas puedan obtener acceso al conocimiento y expresarlo de manera en que lo puedan hacer. Y lo que se conoce también como la lectura fácil. Esto se solicita también pues en términos muy técnicos, muy especializados, en trámites burocráticos, en este tipo de documentos muy especializados, que sean lo más digerible posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes ponía un ejemplo, pero ahora quiero estrenar otro ejemplo. ¿Me ayudas, Clemen? Bueno. ¿Cómo te ayudo? Ok. Imagínate lo siguiente. Imagínate que estás en un barco. Ajá. ¿Sí? Y que llegue yo y te diga, Clementina, foques enrollados, garfias adujadas y cabos a la cornamuza. ¿Qué vas a hacer? Pues preguntarte qué es cada una de esas palabras que pronunciaste, porque yo no tengo idea. Ándele, pues sí, ¿no? O sea, son términos marítimos, pues, ¿no? Que usan Ajá. entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, no tengo idea. Entonces, en un término más adecuado sería, oye, Clemen, ¿no me podrías ayudar a levantar el cochinero que dejamos aquí, por favor? Porque está todo hecho bola, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Que sería levantar los garfios, juntar las velas y arrear las velas, pues, para dejarlas en el mástil, y las cuerdas también acomodarlas. Eso es lo que significa. Me gusta más el otro ejemplo, ¿eh? Me gusta más el otro ejemplo que pones. Ok. Dile a mí o a Cori que... no, okay. Cori ya se lo sabe. Dile a mí a ver si sabe. A ver, ¿está lista, mía? ¿Me ayuda con el ejemplo? Sí. Ok. ¿Sería usted tan amable de emitir un sonido bilabial plosivo gutural precedido de una E con una leve reiteración staccato? Claro que no. Ok, perfecto, muy bien. Sí, entonces, igual, esto que busco ejemplificar, que muchas veces, pues, en términos médicos, en términos legales, utilizamos términos en los que el especialista está acostumbrado, pues, pero las demás personas no. Y esto del lenguaje fácil es para todos, pues, ¿no? Pero faltó decir en cómo este caso, sería, pues. Sí, entonces no es lo mismo decirle que haga eso a preguntarle, mío, ¿cómo es el sonido que hacen las ovejas? Me. Ándele, ese me es un sonido bilabial gutural precedido de una E con una leve reiteración staccato. Entonces, si nos comunicamos bien, es que nos podemos entender. Y ojo, máxime porque, por ejemplo, a una persona con discapacidad auditiva pierde el 20% de la información, una persona con discapacidad visual el 80% de la información que hay en el exterior, pues, ¿no? Entonces, no es que se nos complica, pues, a veces entender cierta terminología. Bien, eso como les decía, como los facilitadores. Y pasamos a la última diapositiva. Esto es entender, ¿no? De manera global, poner en el centro a la persona con discapacidad. Si se es una persona con discapacidad, tiene que saber que tiene derechos, ¿no? Que la sociedad tiene que actuar y él tiene que exigir sus derechos y tiene que atreverse a dar pasos para hacerlos valer. Como familiar de una persona con discapacidad, el apoyo
hacia la persona con discapacidad es indispensable, es lo más importante. Hay que ayudar a que la persona con discapacidad corra riesgos controlados, es decir, actividades siempre bajo la supervisión, pero con la intención de que los haga de manera independiente. Como sociedad tenemos que entender que las personas con discapacidad estamos saliendo a la calle y la ciudad también nos pertenece y tenemos que aprender a respetar los espacios, ¿no? Como el no estacionarse en rampas, no obstaculizar la vía pública, no poner la música muy elevada, no tronar cohetes, etcétera, pues, ¿no? No rechazar a las personas con discapacidad. Como escuelas, es un derecho a la educación, ¿no? Que se le quite tanto a la persona con discapacidad, al familiar y a la persona de una escuela, eso de que, bueno, lo vamos a recibir o no lo vamos a recibir porque no tenemos personal capacitado, o aquí a ver cómo lo hacemos. No, señor, es un derecho la educación y es obligación del docente y de la institución estar preparado para dar clases a personas con discapacidad. Así es, así funciona la ley. Como instituciones de gobierno, tener siempre intérpretes de lengua de señas, tener macrotipos, tener lectura fácil, la accesibilidad en el entorno, ¿no? En los espacios físicos, es por ley también, ¿no? Y sobre todo facilitar los trámites para personas con discapacidad. No tenemos la misma movilidad, no tenemos la misma capacidad de desplazamiento, ¿no? que una persona en condiciones más favorables, ¿no? Entonces, entender eso, ponerse siempre del lado de la persona con discapacidad. Las organizaciones de la sociedad civil que apoyen en cuanto a rehabilitación de personas con discapacidad, también verlo no solamente como un centro de cuidado, sino también de apoyo, de enseñarle para desarrollarse en las actividades de la vida diaria, pues, ¿no? No solamente recreativo, no solamente para diversión, pues, ¿no? Sino como para formar parte de la vida. Porque también se le pide, se le exige y está por ley que las empresas tienen que tener sus espacios, productos de manera accesible, ¿no? Generar empleos para personas con discapacidad. Entonces, en este círculo, pues, hacer este círculo virtuoso, ¿no? Y en el momento en que encontremos una falla en estos participantes, hay que señalarla con la intención de corregirla, ¿no? Para que pueda funcionar y que pueda fluir, que una persona con discapacidad pueda tener su diagnóstico, su rehabilitación, de acceso a la educación, a la salud, a un empleo, a eventos sociales, culturales, recreativos, ¿no? Como cualquier otra persona. ¿Sí? Y concluir diciendo, pues, que hay muchas capacidades detrás de una discapacidad. Y por su atención, gracias. Y si tienen alguna pregunta, comentario, aclaración, corrección, adelante. No me digan ni se fueron porque no los Una veo. pregunta más, Ramiro. ¿Hablar de discapacidad física es igual a mencionar discapacidad motriz? Sí, Juárez González ha detenido la pantalla. Gracias. sí, está dentro del círculo, pues, ¿no? Discapacidad física, motriz, talla baja, problemas de movilidad. Algo que peleamos mucho nosotros aquí en el autismo, maestro Ramiro, es que, por ejemplo, como dicen, no, pues no vamos a quitarle lo que es las muletas a una persona, si le vamos a otorgar una silla, hay que dejárselos al alcance y todo eso. Algo que nosotros peleamos mucho con los autistas es que en un aula le permitan lo que es el comunicador, porque muchos autistas son no hablantes y entonces ocupan un sistema de comunicación aumentativo y alternativo para ello, y en las escuelas no lo permiten, ya sea de tecnología o baja tecnología.
entonces no lo permiten y decimos, o sea, ¿por qué no? Que una persona que no ve bien, tú no le quitas los lentes porque pues no es parte de él. A una persona que utiliza los audífonos para poder escuchar bien, no le quitas tú este aparato auditivo porque no es parte de él. Porque a una persona con autismo no hablante le quitas este sistema aumentativo y alternativo. Es algo que hemos peleado toda la vida. Eso de hacer desde los cambios curriculares en la escuela, tanto en la infraestructura como en lo que es en los temarios, es algo que hemos batallado demasiado y cada vez que nosotros vamos a hacer capacitaciones a los maestros, es lo primero que señalamos y lo que tratamos de hacer ahí es yo, por ejemplo, yo siempre he dicho, la capacitación que yo les voy a hablar a idioma mortal, porque eso de hablar tecnicismos nomás para parecer más inteligente, pues nomás nadie te va a entender, ¿no? Más que los que tengan esos estudios y que se dediquen a eso. Pero yo siempre he dicho, hay que hablar a nivel no mortal, o sea, para personas que a lo mejor no entienden tecnicismos, que creo que se va a entender mejor así, con lo que son los maestros, la sociedad, con cualquier otra persona, y mostrarles la forma de cómo es que la persona con discapacidad siente dentro de un aula. Cuando cuando doy capacitaciones en el aula, ¿no? Siempre trato de llevar ejemplos que resuenen con los futuros maestros o los maestros para que entiendan realmente lo importante que es hacer esos cambios curriculares. Sí, correcto. Y es que, bueno, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Yo también, por ejemplo, cuando me ha tocado platicar con maestros, con docentes, les pregunto, ¿qué haces tú cuando un alumno de educación regular, pues, no quiere estudiar o le da flojera? No, pues lo motivo, pues, para que lo haga, que se supere, que va a ser alguien bueno en el futuro, etcétera. Ah, ok, está bien, está bueno. Oye, maestro, le digo, ¿y tú quieres aprender braille? Y es ahí cuando dicen, no, mira, lo que pasa es que, verdad, pues, si el alumno te está poniendo pretextos y tú me estás poniendo pretextos también, pues no, ¿verdad? Se tiene que luchar contra todo este tipo de barreras que pone no tanto el docente, no, sino más bien, pues yo considero que es el sistema educativo que no le ha dado la importancia, la relevancia a las personas con discapacidad. Es que yo considero que sí, es el sistema educativo, pero también al maestro no le ha quedado claro que la responsabilidad recae sobre él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es obligación de él, pues, educar con todo, o a pesar de las barreras, pues, o sea, con la discapacidad, con las barreras que existen, y el responsable no, al final el responsable final es él, no el sistema en sí. Entonces, eso es lo que no les ha quedado todavía, no les cae el 20, pues. Sí, pues, y es que también de repente, pues, reciben a un niño con discapacidad cada año, pues, no se les hace algo tan a la mano, pues, ¿no? Dice, no, ¿para qué hago todo mi esfuerzo si nomás es uno? No, y es que ellos siempre, como dice Clementina, pues no se quieren dar cuenta, o sí se dan cuenta, pero les da flojera. Sinceramente, yo le voy por ese lugar. Están tan acostumbrados en su mundo perfecto, en esa rutina, en esa monotonía, que salirse de ese mundo estructurado que ellos tienen les cuesta y les cuesta mucho. Porque digo yo, porque si hay maestros con las mismas necesidades, que es el mismo sistema educativo en escuela pública con tantos niños que hacen la diferencia, que sí tratan a los chicos con discapacidad, con dignidad, hacen esos cambios curriculares y hacen todo lo posible para sacarlos adelante? ¿Y por qué otros maestros no lo hacen? Siento yo que, yo siempre lo he dicho, yo siento que
sabemos que el sistema de la SEP no sirve mucho para las personas con discapacidad, pero siento que más bien recae mucho en el maestro, el que lo quiera hacer o no. Bueno, no, para cerrar la idea esa de la educación, ahí sabemos que está difícil que un mismo maestro domine las técnicas de enseñanza para discapacidad visual, auditiva, de todo. O sea, un maestro es imposible que domine todo eso. Entonces, el maestro es el responsable, no tiene las herramientas, pero el deber del maestro está en exigir al sistema que haga algo que se adecue, ¿sí? A lo mejor y el hecho de que existan los maestros, sí, especializados en cada tipo de discapacidad y retomar lo que se hacía hace años, que primero, antes de que un niño pase a la educación regular, pues primero adquiera herramientas de rehabilitación que le permitan ya tomar clases en una escuela regular. Esa es mi idea. La autonomía personal y vida diaria. Clementina, me perdí un poco, no logré, no logré aterrizar lo que estabas comentando de los maestros. ¿Lo puedes repetir, por favor? Perdón. Sí. La ley obliga al docente a no desamparar al niño en el aula. Pero, siendo objetivos, los maestros no tienen la preparación técnica y a veces tampoco la vocación para dedicarse a un tipo de discapacidad en sí. No saben cómo interactuar con cada discapacidad y es imposible que un solo maestro a lo mejor domine el braille, la lengua de señas y sepa manejar crisis en autistas, por ejemplo, ¿no? O sea, sería un máster y una sola persona que sepa todo eso, está en chino. Sin embargo, por el hecho de que no tenga las herramientas necesarias para desempeñar esta labor, la ley lo sigue responsabilizando, pues, o sea, no lo exime de la responsabilidad. Pero así como los docentes buscan mejorar su calidad de vida, los mejores sueldos, temas de días feriados, etcétera, y todo lo que los beneficios que tienen como trabajadores de la educación, de esa misma manera deberían de alzar la voz y exigir al sistema que o los dote de herramientas o los especialice de diferentes, o sea, un maestro que sepa, a lo mejor yo no sé braille, pero sé lengua de señas, y el otro maestro no sabe lengua de señas, pero sabe braille, que se complementen, ve tú a saber, ¿no? La idea es de que el maestro tiene que exigirle al sistema que prepare el entorno educativo para que a la persona, al niño en cuestión o adolescente, no se le abandone en el aula como está pasando ahorita. Que se le admite en cualquier escuela regular, pero pues que al final de cuentas nadie le está poniendo atención y los tienen relegados a estar presentes ocupando un espacio y a veces sin interactuar con sus compañeros ni con el maestro, etcétera. No sé si me captas, si me expliqué. Sí, ya. Sí. Sí, Okay. gracias. Clementina, ese comentario que haces tú tiene mucha relevancia por lo siguiente. Si bien es cierto que los maestros no están capacitados para poder dominar todos ese tipo de discapacidades, pero si el sistema por obligación estuviera ya reglamentado y en ley, que tuvieran una especialidad, así como tú bien dices, no todo, una sola especialidad, se podían complementar entre todas las maestras y los maestros. Creo que hacia allá tendríamos que ir. Igual, anteriormente, y Cori sabe mejor esta parte que yo, ¿no? Anteriormente iniciaban la educación los niños en escuelas de educación especial y ahí adquirían herramientas para la vida diaria, pues, a adaptarse un poquito y prepararlos para un entorno educativo regular. A los niños que tenían esa posibilidad, no todos los niños se podían adaptar y seguían siendo atendidos en los CAM.
Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad, Cori? Así es, los camps anteriormente eran solamente para sacar a los niños en autonomía personal y vida diaria. Ellos estaban enfocados en que el niño se valiera por sí solo, pues que fuera al baño, se vistiera solo, se atara los zapatos solos, que comiera solo, que se hiciera solo, pues, y la vida diaria, pues que juntara sus juguetes, todo lo que compete la vida de una persona en casa, ¿no? Y cuando veían al niño que ya podía salir de ahí y lo podían integrar en las escuelas regulares. ¿Para qué? Para que llevara pues una escuela regular de gobierno antes de USAER y todo eso. Hoy en día los CAMP sí hacen eso, pero metieron pues ya lo que es la escolarización. Si tú le pides al maestro o a la escuela que sea el niño, lo quieres mandar a una escuela regular en un tiempo, te lo preparan y te dicen, ¿sabe qué? Ya está preparado, pero si tú no le avisas, ahí se va quedando el niño, ahí se va quedando hasta salir de esa escuela, ¿no? En el dado caso del CAMP 36, por ejemplo, es primaria y secundaria. Si tú desde un principio a la escuela no le haces saber que tú quieres integrar a tu hijo a una escuela regular, el niño se va a quedar ahí hasta que salga de la secundaria. Cuando el niño puede tener posibilidades de irse a una escuela regular, a lo mejor no una regular normal, sino con un FAER. Pero yo siempre le digo a mis papás, ustedes quieren integrar a su niño en una escuela regular, platiquen en una escuela CAMP. Tu niño ahorita no puede estar en una escuela, porque también esto tiene que ver mucho con el papá. El papá a fuercitas quiere que esté en una escuela regular, porque lo primero que piensa el papá es, ya es autista, ya tiene una etiqueta y todavía que esté en una escuela especial, ¿qué oportunidades les voy a quitar a mi hijo? Entonces se rehúsan, aparte que cuando te dan un diagnóstico, lo primero que te dicen los profesionales es de que no lo metas a un campo, porque si no, va a estar peor de lo que está. Entonces le crea ese miedo al papá y no lo quiere entrar. Yo le he dicho muchas veces a los papás, si tu niño no está preparado para una escuela regular, llévatelo a un campo. No vas a perder tiempo porque también le van a enseñar las letras, le van a enseñar los números, le van a enseñar los colores, las figuras, les dan clases. A lo mejor no le dan historia, geografía y todo, pero le dan lo esencial para que después de que ellos puedan ir al baño solos y se puedan ellos ser ellos mismos, ser más independientes, puedan ir a esta escuela. ¿Por qué? Porque si no pueden estar en una escuela regular, no se pueden integrar, pues nunca, ahorita como está el sistema, como están las leyes, jamás va a avanzar en ese ámbito el niño, pues. Y así era antes en los CAMP. En los CAMP les daban autonomía personal, desde lo que era desde vida diaria, y una vez que ellos estaban bien en esa área, le decían a la mamá, ya puede ir a la escuela regular. Hoy en día lo tienes que pedir para que te manden, y muchas de las mamás no pasan por CAMP, no pasan por ahí, se van directamente a lo regular. Y si no pagaste una privada, que no todas las privadas son buenas y no todas las privadas te agarran al niño y realmente lo incluyen, se van a una regular y ahí está el niño a un lado, en la esquina, sin que lo estén atendiendo, sin que esté llevando a las clases. Entonces, yo una vez platiqué contigo, Clementina, yo siento que es también hablar con el papá. ¿Sabes qué, papá? Es integrarlo a un campo, porque tu niño no tiene el nivel cognitivo para estar en una escuela primaria regular. Tiene que entrar primero por un camp para que luego brinque para acá. Eso también tiene que ver mucho con los papás, mucho. Sí, tiene que ver con los papás, pero sobre todo el sistema, o sea, es al sistema al que se le tiene que corregir, y quienes pueden levantar la voz son sí los papás, pero también los maestros, que son los responsables finales de la educación. Entonces, si no se corrige el sistema, no, esos niños, muchos de ellos pues van a estar yendo a la escuela nada más, cumpliendo con una jornada escolar, pero sin aprender nada, sin ser incluidos realmente, como tú lo comentas. Aquí sale otro podcast de educación, ¿sí? Pues, ni modo, tocaron un área que me gusta mucho. Hola.
Hola, hola. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Yo nada más quiero hacer un pequeño comentario. Sí nos hemos encontrado nosotros con maestros que se han preparado para atender a niños con discapacidad visual y les han enseñado pues el braille, a leer y escribir, algunas actividades, no se han preocupado por estos niños y pues han hecho lo que ellos han podido por el niño. Sí, sí nos han llegado varios niños que ya saben leer y escribir y saben algunas cositas. Les falta todavía no seguir aprendiendo porque están creciendo, ellos mismos cambian, pero eso sí me da gusto saber que hay maestros que se están preocupando por sus alumnos y tal vez cuando los tienen en la primaria o en la secundaria les enseñan, pero pues es la minoría, ¿verdad? Porque le tienen que dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, es algo extra aparte de su turno pues de trabajo. Entonces, sí hay quien lo hace, pues, quien sí ayuda a sus alumnos. Y hay que reconocerlos, porque verdaderamente se la rifan, ¿no? O sea, si no fuera por esas acciones, esos niños no estuvieran bien atendidos. Hay que reconocerlos, pero también hay que reconocer que sí se necesita un cambio dentro del sistema. Claro. Que yo tenía 36 años cuando conocí a una maestra bien jovencita, y sabes que sabía braille, sabía lengua de señas y sabía leer labios. Y porque ella no tenía empleo, porque sabemos muy bien que comúnmente los maestros de educación especial son los que menos trabajo tienen. Entonces, ella ayudaba a varios niños con discapacidad a regularse y decía ella se la llevaba, ella trabajaba conmigo, entró a trabajar donde yo estaba y como teníamos mucho tiempo libre, ella se la llevaba practicando, estudiando cómo ayudar a sus compañeros y a mí me sorprendió tanto que ella supiera braille porque pues para empezar era la primera vez que yo veía esa escritura, sabía que existía, más nunca me había topado con ella, pues, y ella se ponía a leer, porque decía que era la única manera de aprenderla realmente, pues, entonces ella misma traía sus plantillas, ella misma escribía, y se ponía a leer todo lo que ella podía, y decía que en lengua de señas, al estar practicándola, hacía que las personas con discapacidades auditivas se sintieran realmente pertenecientes a este mundo porque se sentían excluidos. Entonces, yo le dije, yo siempre he querido aprender de esto. Me dijo, te enseño, me dijo, pero ya no duró mucho ahí donde yo estaba trabajando. Pues, ¿por qué? Porque, le digo, perdimos a una gran maestra para Obregón y se fue a Guaymas y ahí está muy bien acomodada, ya está, o sea, se ve que le encanta su trabajo porque está trabajando con niños de educación especial. Claro, qué interesante sería, ¿no? Que como parte de la currícula desde el kinder nos enseñaran lengua de señas y braille a todos por igual, a personas con y sin discapacidad. Pero pues se necesitaría un cambio en el sistema, vuelvo a decir, ¿no? Para que eso pase. ¿Qué más, Ramiro? Nada. Por mi parte Entonces, es todo. Si es que nos fuimos al tema de educación, y este es un tema, pues, por supuesto, súper amplio, pues, ¿no? Que nos podemos comer otra hora más hablando únicamente de educación o de cada uno de los temas, pues, ¿no? Es mucho lo que hay que platicar. ya lo dejaríamos para otra. Digo, ya le dimos un entre, un llegue, pero sí, no se agota tampoco ese tema. Ok, pues fue un placer estar con ustedes. Pasen todos buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Saludos. Descansen. Bye.